Lo que tiene de interesante el tránsito de la Luna por la constelación de Leo es que como está dispuesta por el Sol, entonces tiene como una especie de doble energía, tanto por la Luna en sí, pero también por la disposición que hace el Sol al estar en el domicilio del Sol, ¿no es cierto? Así que toda la gente que tiene aspectos planetarios en los signos de fuego, por ejemplo, y siempre el tránsito de la Luna por los signos de fuego justamente activan la creatividad, también la memoria, también la energía del alma, ¿no es cierto? O sea que es importante los tránsitos lunares, porque sobre todo tienen mucho que ver con prácticamente, ¿no es cierto?, lo que nos pasa anímicamente, en esos tránsitos. Por ejemplo, hoy es un día realmente muy especial, ¿no? Por aquello de la luna con Marte y por los aspectos que vamos a hablar, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que cuando quieran podemos comenzar con el tema central. Bueno, entonces, espera que están llegando 2 segundos. Sí, sí, no hay Así problema. no. Hola Marta, un gusto, Hola, Fernando, volverte a escuchar, hola, un gran Hola, placer. hola, Bienvenido, es hola un Nelly. gusto. Buenas tardes para todos. Me sumé recién. Hola Marta, hola Fernando. hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Bien, Patricia. encantada, Hola, ¿eh? hola, buenas tardes a todos, a Marta, Hola, ¿cómo estás? Buenas ¿cómo estás? tardes. Bien. Y Hola Silvia. y a Fernando, ¿qué tal? ¿Qué Muchas tal? gracias por todo lo que das, por todo lo que Bueno, dan. Cierro la. gracias. Bueno, les vamos a dar la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar presentes. Gracias, Fernando, por participar de esta charla y por darnos tus conceptos, tu filosofía, tu forma de mirar y ver e interpretar la astrología. Así que damos comienzo a los tránsitos planetarios, así se llama esta charla. Y bueno, te escuchamos y después abrimos a preguntas que quieran ir haciendo. Y mientras tanto, vamos a escuchar a Fernando. Esto va a quedar grabado, después lo subimos tanto al Facebook de Fernando como al canal de la escuela, que está, que después pasamos el link. Así que todos los que quieran lo pueden volver a escuchar y no hay ningún problema. Bueno, gracias. Apaguemos todos los micrófonos para que no se escuchen ruidos. Y nada, escuchamos a Fernando. Muchas gracias, Fernando, por estar. Bueno, antes que nada, yo agradezco a todos los que están participando de este streaming, porque la verdad que me alegra mucho que haya mucha gente que se interese por la astrología y por lo que está pasando en el cielo, ¿no es cierto? Y por otro lado, también te agradezco a ti que siempre tan oportunamente elegís los momentos como para que me ponga en contacto con la gente que realmente se interesa por la ciencia celeste. Bueno, el tema de hoy tiene que ver justamente con el paso de los planetas por el zodíaco, por los signos del zodíaco, lo que se llama tránsitos. Hay que tener en cuenta que en realidad los planetas siempre van para adelante, nunca retrogradan, pero resulta que por aquella mecánica de la Tierra con respecto a los mismos, hay momentos en que parece desde la Tierra, que la tomamos como si estuviera fija, de que los planetas cambian de curso y en vez de seguir su trayectoria como normalmente ocurre, parece que volvieran para atrás, a lo cual le llamamos justamente movimiento retrógrado. Pero no es retrógrado porque en realidad el planeta nos vuelva retrógrados, sino porque es un término que se usa como para explicar
que el planeta vuelve sobre sus pasos. En realidad esto no es así, vuelvo a repetirlo, porque hay gente que por ahí se convence que el planeta cambia de curso y empieza a caminar para atrás. No es así. En realidad lo que ocurre es de que hay un movimiento celeste entre la Tierra y los planetas y también la posición del Sol que da esa sensación. Pero esa sensación, que en realidad es nada más que eso, tiene una incidencia que realmente es muy importante, porque a esta altura, ¿quién no sabe que cuando Mercurio retrograda, bueno, decimos, mete palos en la rueda, nos causa problemas, atrasos, demoras, malos entendidos, qué sé yo, toda una serie de inconvenientes, porque Mercurio, que es el más, ¿cómo diría? El más movedizo y más rápido de todos los planetas, que incluso vemos que hay 3 retrogradaciones en el año. O sea que cada 12 meses hay 3 retrogradaciones dentro de esos 12 meses. Tomemos, digamos, el comienzo por donde lo tomemos. Por eso que siempre en las cartas natales, o también en las cartas del año, las revoluciones solares, resulta que cada tanto tenemos una turbulencia. Pero lo de turbulencia tampoco es realmente así. Lo que pasa es de que cuando los planetas están directos, como así se llama también dentro de la, digamos, del idioma de la astrología, pareciera que en realidad tenemos vía libre para llevar a cabo los planes y los proyectos que tengamos entre manos y que realmente también tengan que ver con aquel, digamos, plan o proyecto que tenga que ver con un rubro determinado. Claro, hay tránsitos planetarios que hay que mirarlos y también interpretarlos con respecto a la parte individual y también la parte personal. La parte individual tiene más que ver con la parte subjetiva, espiritual, lo que nos pasa anímicamente, etc. Y la parte personal, todo lo que tiene que ver con la vida mundana. Es muy importante comprender esto. Los planetas retrógrados en realidad también sirven para tener una etapa de profunda subjetividad, tal vez para organizar o reorganizar aquello que realmente estamos llevando a cabo y que necesita una especie como de cambio o de mejor organización. Por lo general se sugiere que dentro de los periodos de los planetas retrógrados no iniciemos cosas nuevas, porque realmente nunca caminan, nunca evolucionan, siempre hay problemas o inconvenientes y pérdidas que por ahí no alcanzamos a tener en cuenta. Por eso es de que, bueno, que la sincronía cósmica hay que tomarla muy en cuenta para todos los quehaceres que el ser humano tiene, ¿no es cierto? Tanto es así que incluso los planetas retrógrados influyen sobre los animales, sobre las plantas, sobre la sociedad, en fin, sobre todos los aspectos del ser humano. Resulta de que últimamente tenemos tránsitos planetarios que tienen que ver justamente con la raza humana en general. Digo en general porque en realidad nos toca a todos lo que está ocurriendo celeste, a nivel celeste, por ejemplo, con Plutón. El planeta Plutón, que es hasta ahora el más lejano conocido, aunque la gente no toma en cuenta a Isis, que por supuesto está más allá de Plutón y que está dentro de algunas nomenclaturas, pero no en todas, porque todavía no se lo ha incorporado como algo cierto. Sin embargo, yo lo utilizo porque el planeta Isis, desde tiempo inmemorial, es el penúltimo planeta. Todavía falta Osiris, porque en la época de los egipcios, no solamente, ¿no es cierto?, se llegaba hasta Neptuno, mejor dicho, hasta los planetas visibles que eran Saturno, después venía Urano, Neptuno, Plutón, Isis y Osiris. Todavía no tenemos noticias de Osiris. Yo creo que esto va a ocurrir, no sé si yo lo voy a ver, pero esto puede ocurrir en cualquier momento que por fin nos demos cuenta que hay otro planeta más. Resulta que Isis, que a él me refiero en este momento, es el planeta que tiene que ver con el plan de evolución terrestre. Y yo lo estoy usando desde hace mucho tiempo porque en el programa que yo tengo
que se llama Astrocal y que hicieron justamente los que fueron a la Luna, toda la gente, ¿no es cierto?, que fueron ¿cómo se llaman? La gente que va al cosmos, ¿no es cierto? Bueno, resulta de que ellos, que eran casi todos ingenieros, fueron los que hicieron este programa, ¿no?, que se llama Astrocal. Y resulta que en Astrocal está Isis, que algunos le llaman Planeta X, porque como no conocen la historia de Isis, ¿no?, se le toma como Isis sin velo, que es como decir el planeta que recurre a la evolución individual y espiritual de todos aquellos que estamos empeñados en ayudar espiritualmente a la raza humana. En este momento Isis está transitando por la constelación de Virgo, entre los 3 y los 4 grados. Camina muy poco. ¿Por qué? Porque está tan lejos, que en realidad se la pasa avanzando y retrogradando, de acuerdo a la posición de la Tierra, durante muchos años. Por lógica, estuvo mucho tiempo en la constelación de Leo, prácticamente 80 y pico de años en tránsito. Bueno, la cuestión que voy a empezar por Plutón. Primero porque está de moda. ¿Por qué está de moda? Plutón ingresó. ¿Cómo? Entró en Acuario, por eso. Plutón ingresó el 22 de enero de 2024 a la constelación de Acuario y regresó a Capricornio en retrogradación el 1 de septiembre hasta el 19 de noviembre de 2024. El 20 de noviembre ingresó definitivamente por 19 años y por lógica va a permanecer en Acuario hasta el año 2044. Hay que tenerlo muy en cuenta. Primero, resulta que Plutón tarda 240 y pico de años en dar toda la vuelta al zodíaco. 247, 48. Evidentemente, en este tiempo, en que todos sabemos que está comenzando la vibración acuariana, es un hito fundamental para todas nuestras vidas. ¿Por qué? Primero porque Acuario es una de las 4 constelaciones de amor, que son Acuario, Tauro, por donde estuvo transitando y está todavía transitando Urano, que es el principal gobernador y canalizador de la constelación de Acuario, Leo, que justamente hoy está la Luna y Plutón en la constelación de Leo, prácticamente, bueno, como está la Esfinge, ¿no es cierto?, mirando hacia la época de Acuario, y también Escorpio, que lógicamente Escorpio tiene mucho que ver con toda la parte subjetiva y esotérica también, ¿cierto? Resulta que Acuario es una de las constelaciones más vibrantes con respecto a la parte intelectual y también con respecto a la parte, digamos así, mental del individuo. Es una de las tres constelaciones de aire, porque por supuesto, bueno, mucha gente cree que Acuario tiene que ver con el agua. Mucha gente todavía se cree que Acuario se refiere, bueno, al líquido elemento, pero no es así. Las constelaciones de agua son de agua y las de aire tienen que ver con el aire, ¿cierto? Bueno, la cuestión es de que Acuario está canalizado precisamente, ¿cierto?, por Urano, pero también por Saturno, porque desde tiempo inmemorial a Urano no se lo consideraba por considerarlo todavía un planeta que no estaba del todo dentro, digamos así, de la interpretación astrológica. Sin embargo, Urano siempre tuvo que ver con la humanidad, porque muchas de las grandes revoluciones en el planeta siempre se han producido producto de los cambios que, bueno, que Urano tiene. Resulta que Plutón, mucha gente, esto también quiero aclararlo. Hay mucha gente que dice, ay, sí, Plutón, porque es el destructor. Saturno, que mirá que ahora me va a transitar Saturno, que todo el mundo le tiene miedo a los planetas, cuando en realidad los planetas son representaciones simbólicas de nuestros potenciales individuales. O sea, yo creo que tenemos que terminar con ese mito antiguo de la astrología que metía miedo, que el tránsito de Saturno nos iba a triturar, que nos iba a quebrar los huesos. Por supuesto que todo esto puede acontecer de acuerdo a los cambios que cada uno puede tener y a los tránsitos, por supuesto. Pero en general, Saturno es la representación simbólica
de nuestro potencial individual y de nuestro prontuario del alma, por lógica. La cuestión, volviendo a Plutón, que Plutón sí, por supuesto que es el destructor, pero es el destructor de las cristalizaciones, estancamientos de formas, normas y dogmas que le impiden a la humanidad entrar profundamente a su propio ser individual y libertarse definitivamente para ser otra vez un ser libre dentro del universo. ¿Por qué? Porque Plutón justamente es el que se encarga de tirar abajo todo tipo de mitos. Es como que nos deja desnudos completamente para poder darnos cuenta de nuestra divinidad. Por eso es de que el tránsito de Plutón en estos próximos 19, 20 años va a ser apoteótico. Ya empezó a ser por todo lo que empezó a ocurrir a partir justamente de enero de 2024. Yo creo que si no vivimos dentro de un termo, es lógico de que podemos darnos cuenta de que las cosas se están acelerando de tal manera y están cambiando que yo creo que no va a faltar mucho para que se descorra el velo de las circunstancias y situaciones que mantuvieron a la humanidad totalmente a oscuras, inclusive, ¿no es cierto?, en la ignorancia de todos estos, bueno, recursos que tiene el ser humano. Bueno, no es casual, por supuesto, de que uno de los grandes progresos que estamos empezando a tener tienen que ver, por ejemplo, con la inteligencia artificial. ¿Qué va a ser la inteligencia artificial? Una de las herramientas más poderosas para que la gente no solamente se informe, sino avance dentro de aquellos planos que realmente le interesen para profundizar, ¿cierto? La ciencia. Pero sin embargo, Urano tuvo mucho que ver en los últimos 14 años. Primero porque estuvo transitando por la constelación de Aries. Cuando transitó por la constelación de Aries, bueno, trajo una serie de cambios y de recursos que todos estamos realmente utilizando a través de la cibernética, a través de la mecánica, a través de todos los inventos que se empezaron a desarrollar en el planeta. Cuando entró, hace prácticamente 6 años y pico, casi 7, a la constelación de Tauro, empezó a generar un cambio muy grande con respecto a la percepción y a la capacidad intuitiva de los seres. Primero, porque resulta de que Tauro, que es una de las constelaciones de amor, tienen mucho que ver con el asunto de la conciencia que comienza a generar, digamos así, toda una serie de necesidades de respuestas. Es cuando el ser humano se empieza a preguntar, ¿quién soy? ¿Y de dónde vengo? ¿Y para qué estoy? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué tengo? ¿Y qué necesito? Y bueno, ¿y qué quiero y qué no quiero? Ese es Tauro, ¿cierto? Tauro es una de las constelaciones, como dije, que le generan al ser humano una gran curiosidad, una gran necesidad de saber. Y por lógica, que todo esto últimamente ha tenido mucho que ver, como dije, con el asunto de la inteligencia artificial, porque cualquier cosa que le preguntamos a la inteligencia artificial, bueno, nos contesta. Sin embargo, la inteligencia artificial también se equivoca, porque resulta que yo estos días estuve mirando, ¿no es cierto?, los tránsitos que la inteligencia artificial puso en la red y están todos equivocados. Yo dije, ¿cómo se puede equivocar tanto? Que dijo que Plutón había entrado en el 2025, cuando en realidad entró en el 2024. Bueno, todo mal. Yo digo, bueno, hay mucha gente que tiene que tener conciencia que la inteligencia artificial será muy inteligente, pero a lo mejor los datos que le pusieron, que se lo pusieron los seres humanos, no están correctos, ¿no es cierto? Así que la advertencia es que no nos enamoremos de la inteligencia artificial, sino que sepamos usarla con mucho tino, con mucho cuidado, ¿cierto? Por las dudas. Porque yo cuando vi que estaba equivocado, ¿no es cierto?, el dato que ponía, dije, bueno, quiere decir que no todo es tan certero, ¿no es cierto? Plutón no solamente es el destructor de las cristalizaciones, de estancamientos y de formas y normas, sino que es el gran libertador junto con Urano. Es como si trabajaran al unísono, porque Plutón es como que deja el camino libre y Urano, a través del desarrollo de la capacidad intuitiva, porque tiene que ver con el centro frontal, es realmente que lo lleva al ser humano a preguntarse, ¿no es cierto?, a querer indagar incluso sobre la vida cósmica, porque es el despertador de la conciencia universal, Urano.
y entonces Plutón hace el resto de darnos un panorama tan maravilloso y tan extraordinario como para que comprendamos, sobre todo de que en realidad el espíritu humano es prácticamente uno. Nosotros somos apéndices de ese gran espíritu humano en desarrollo, porque la gente cree siempre que está separada del resto, cuando en realidad, bueno, tenemos que llegar a la conclusión, ¿no es cierto?, de los libros sagrados que dicen que todo es uno y uno es todo. ¿Quién no lo sabe eso? Es un adagio. El asunto es asumirlo, de que uno es partícipe individual de la creación universal. Yo no tengo ninguna duda que como Acuario es una constelación gregaria, porque prácticamente desde el tránsito de Urano por la constelación de Acuario, ustedes habrán visto que todos los días hay grandes movimientos humanos que llenan estadios y todo el mundo va y concurre a esos estadios y resulta de que están como todos unidos dentro de una misma burbuja, por decirlo así. Justamente Acuario tiene que ver con la gran posibilidad humana de lograr por fin lo que se llama el cooperativismo, porque Urano tiene que ver con las cooperativas humanas que se van a empezar a dar y que entonces vamos a ser testigos de que tanto etnias dentro del planeta como también grupos humanos y también países van a empezar a vincularse de una manera muy impresionante, porque yo creo que esto va a ser inminente y esperemos que no sea por un problema de defenderse de la guerra, sino porque realmente sea la posibilidad de empezar a unirnos todos en el planeta como para justamente poder hacer frente también, ¿no es cierto?, a la tendencia de conquista de seres del universo que hay que realmente tenerlos muy en cuenta también, ¿no es cierto? Justamente se acaba de estrenar ¿cómo se llama? El Eternauta, que de alguna manera es como un anticipo de decir, cuidado que dentro del universo puede haber historias que nos competen. Así que hay que tener conciencia realmente de que dentro del universo hay tanto positivo como negativo, hay tanto de bueno como de malo. Nunca me voy a olvidar de una persona que tenía una gran capacidad individual y espiritual y una gran videncia que un día me dijo, ojo, que vos te creés que todo lo que vienen, los extraterrestres que vienen del cosmos son todos buenitos. No, 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 tened cuidado, que no son todos buenos. Bueno, después me fui enterando efectivamente que hay que tener un poco de conciencia con respecto a con quién se vincula uno a partir justamente de la posibilidad de entrar en contacto con estos seres, que vienen los alienígenas, los extraterrestres. Bueno, ya muchos de ustedes saben, porque han estado haciendo experiencias conmigo de contacto, de que, bueno, yo estoy conectado, ¿no es cierto?, con las huestes angélicas que se llaman, porque ángeles quiere decir los que vienen de arriba, y resulta que los ángeles con los que yo me conecto son los pleyadianos, los uranianos, los que vienen de Andrómeda, los que vienen de Pléyades, etc. Los que vienen de Capilla del Monte, bueno, toda esa gente maravillosa que está ayudando a todos aquellos que dan permiso para que estos seres se conecten con uno y entonces nos ayuden como hermanos que somos de ellos y ellos de nosotros. Muy importante también comprender que en la era de Acuario vamos a entrar de manera directa, y no falta mucho, con todas estas huestes que están hace más de 54.000 años en la Tierra, porque no es que nos van a venir a invadir, etcétera, etcétera. Ellos son los precursores y los que han hecho evolucionar la Tierra desde la época en que empezaron a traer, por ejemplo, etnias al planeta, o sea, pueblos originarios que en realidad eran los verdaderos seres que estaban en contacto con estos seres. Después todo quedó como está todavía. ¿Por qué? Y bueno, por el problema de las guerras, de las conquistas humanas, de todo lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con la destrucción terrible que incluso hubo acá en América. ¿Quién no lo conoce eso? Por eso es de que en cierta manera no es que se fueron, no, se retiraron de nuestra vista, porque ellos no están en la tercera dimensión solamente. Son seres tan evolucionados que pueden estar en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima. Pueden estar donde quieren. Así nos va a ocurrir a nosotros, que no nos acordemos que venimos de ahí. Porque todos nosotros también en la era de Acuario nos vamos a empezar, digamos, a dar cuenta que, que no somos de la Tierra tampoco, que todos venimos de algún lado.
que tendremos tal vez muchas encarnaciones acá, pero en realidad no hemos nacido acá como seres individuales, venimos de otros lados de la galaxia. Vaya a saber de dónde, ¿cierto? Por ejemplo, de la vecina, que es la que más cercana tenemos, la galaxia de Andrómeda, ¿no es cierto? Muy importante de tener en cuenta esto, que no solamente es la más cerca, sino que por otro lado también es la que se va a fusionar, ¿no es cierto?, dentro de un tiempo, dentro de unos cuantos millones de años, con la galaxia nuestra, ¿no? Porque va a entrar una dentro de la otra. Inclusive gente que dice, sí, porque va a haber una colisión tremenda de galaxias. No, las galaxias no colisionan. Pasan una dentro de la otra, generan todo un cambio enorme por ósmosis y resulta que todo sigue existiendo. Justamente el gran telescopio de este momento de la humanidad está cerciorándose de que eso ocurre, ¿cierto? O sea que no le tengamos miedo al caos porque eso no existe. El caos no existe. Por eso yo siempre me encanta decirle a la gente que tenga en cuenta que el universo, como han dicho los grandes sabios y sabias, ¿no es cierto?, que han venido a la Tierra y que están acá en este momento, todos coinciden que la Tierra, ¿no es cierto?, mejor dicho, que la Tierra no, que el universo, ¿no es cierto?, junto con la Tierra y todos los planetas, están dentro de la línea que, bueno, que sigue la ciencia, de que el universo es matemático, es geométrico, es holográfico, es, bueno, es cuántico, ¿cierto? Y sincrónico, por supuesto. Por eso hay que tener en cuenta que no vivimos dentro del caos, vivimos dentro de la perfección, que es justamente lo que nos tenemos que dar cuenta, ¿no es cierto?, de esta cuestión. Y Plutón, justamente en la constelación de Acuario, es el encargado por fin de llevarnos, ¿cierto?, en estos próximos prácticamente 20 años que va a estar allí, hasta el 2044, de la mano o del alma, digamos así, a la conciencia cósmica. Porque en poco tiempo mucha gente va a comprender el mecanismo del universo y se va a interesar. Sobre todo porque resulta que se están produciendo hechos, digamos así, muy inmediatos, por decirlo así. Y es que, por ejemplo, el tránsito de Saturno está en la constelación de Piscis desde febrero del 2023 y resulta que hasta el 14 de febrero del 2026, que va a entrar en la constelación de Aries. Bueno, resulta que va a estar, ¿no es cierto?, dentro de ese tránsito hasta el 12 de abril del 2028. Y Saturno resulta que ya está, ¿no es cierto?, dentro de la constelación de Piscis hace 2 años y medio largos, y resulta que cuando entre a la constelación de Aries, lo va a hacer justamente en conjunción con el planeta Neptuno, que por lógica ahora me voy a referir. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque Neptuno, ¿no es cierto?, ingresó a la constelación de Aries el 30 de marzo de este 2025. Y resulta de que cuando Saturno ingrese a la constelación de Aries, se va a poner en conjunción, sumando su energía a la energía neptuniana, en uno de los signos más activos, más impulsivos y más dinámicos del zodíaco, que es Aries. Pero ¿por qué es tan importante este tránsito de Saturno en la constelación de Aries conjunto a Neptuno? Primero, porque cada vez que Saturno ingresó a la constelación de Aries, se produjeron en el planeta grandes cambios que llevan a la humanidad a salir de alguna manera de la disipación que siempre el tránsito genera en la constelación de Piscis y lleva al ser humano otra vez a un índice, a un nivel de cordura que hace que realmente se produzcan grandes cambios de reordenamiento. Inclusive yo creo que va a haber cambios políticos muy importantes. Bueno, primero porque Saturno, ¿no es cierto?, conjunto a Neptuno, va a generar realmente una especie de conciencia nueva con respecto a las circunstancias y a las situaciones que nos están tocando vivir. Y no falta mucho para que realmente Saturno ingrese definitivamente a la constelación de Aries, ¿no es cierto? Porque resulta de que el 30 de marzo entró
pero vuelve retrogradando otra vez a Piscis, donde se quedará hasta el 25 de enero del 26, pero a partir del 26 de enero del 26 entrará en Aries hasta marzo del 2039. Muy importante este dato. Bueno, este tránsito realmente yo lo considero como uno de los precursores más grandes junto con el tránsito de Plutón, porque resulta que Plutón, ¿cierto? Si sacamos la cuenta, bueno, le va a estar haciendo aspectos tensionados a esta conjunción, que son los que realmente van a generar revoluciones y cambios y reorganizaciones políticas a nivel mundial, de las cuales vamos a estar siendo testigos dentro de muy poco. Hasta incluso, si escuchamos lo que está pasando en este momento en una de las grandes potencias como Estados Unidos, y bueno, es como para prestarle atención a lo que están diciendo justamente estos señores que manejan el planeta. Sobre todo lo que está pasando con respecto a Ucrania, a Estados Unidos y a Rusia. Bueno, todo esto evidentemente va a ser para alquilar, como quien dice, balcones, ¿no es cierto? Para ver qué es lo que va a pasar. La cuestión que también uno de los grandes eventos que se va a producir es el de Urano. Urano es un planeta que tarda 84 años en dar toda la vuelta al zodíaco. Tarda 7 años en cada signo. O sea que, bueno, está transitando todavía por la constelación de Tauro, casi yéndose de la constelación, ¿no es cierto? Porque Urano va a ingresar, ¿cierto?, al signo de Géminis el 8 de julio, dentro de muy poquito, y lo va a hacer hasta el 8 de noviembre, que va a volver otra vez a Tauro, pero el 26 de abril del 2026 se va a quedar definitivamente por 7 años hasta el 2033 en la constelación de Géminis. Y acá lo que va a generar justamente es la gran revolución mundial. Primero porque vuelvo a repetir que Urano es el canalizador principal de la constelación de Acuario. Y habíamos hablado que el tránsito de Plutón por la constelación de Acuario está preparando la conciencia de la humanidad para el gran despegue justamente de la conciencia, para la gran apertura que tiene que tener el ser humano definitivamente hacia su propio ser, su propia identidad y recuperar conciencia de que es un ser cósmico. Porque todo el mundo se siente un ser terrestre, porque claro, abre los ojos en esta tierra y cree que lo único que existe es la tierra, entonces somos terrestres. Pero no, tenemos que recuperar nuestra identidad espiritual y comprender que somos seres universales. Y eso es lo que realmente va a ocurrir con la raza humana en estos próximos años. Realmente es como para poder aprovechar todas estas informaciones, comenzando a meditar. ¿Por qué? Porque resulta de que el tránsito de Saturno en conjunción con Neptuno tiene que ver con este centro. Primero porque Aries, para todo el mundo, tiene que ver con la cabeza. ¿Quién no sabe que Aries tiene que ver justamente con el cerebro del ser humano? Y resulta de la raza humana, porque no es el cerebro de cada uno, porque cada uno tiene a Aries en algún lugar de su zodíaco. Pero resulta de que en general para la raza, dentro de todos los que estamos en ella, resulta de que el tránsito de Saturno conjunto a Neptuno tiene mucho que ver con el despertar de la conciencia y poner en orden mucho de lo que sabemos a nivel esotérico. Realmente es un hito para la humanidad, porque entre el tránsito de Plutón, que es tan importante, fundamental para mí, es el que se lleva las palmas de todos los tránsitos actuales, porque va a estar durante tanto tiempo en Acuario. Pero resulta de que el tránsito de Urano lo va a ayudar muchísimo a Plutón. ¿Por qué? Y bueno, porque se van a poner realmente en aspectos que se llaman trígonos. Y cuando realmente, ¿no es cierto?, los planetas dentro de las constelaciones de aire, que tienen que ver con la inteligencia, ¿no es cierto?, con la capacidad mental de los seres humanos, ocurren estos eventos y la humanidad es como que levanta vuelo. Por eso es tan importante para todos, porque no importa la edad que vamos a tener. Por supuesto que los chicos que están naciendo en este tiempo ya vienen con unas maestrías, que yo estoy haciendo cartas de nenes, ¿cierto? Me encanta,
y les dejo la información a sus padres y a sus madres, porque realmente tienen que poner atención en que son seres que están muy evolucionados para vivir en una tierra que no se va ni parecer a lo que estamos viviendo o hemos vivido muchos de los seres humanos en estos 100, 200 años. Por eso es tan importante lo que viene, ¿cierto? La gran revolución del planeta Tierra, podríamos llamarlo así. El asunto es de que en el tiempo que Urano se quede en la constelación de Géminis, todo lo que tiene que ver con el intelecto, con el desarrollo de la educación, con los medios de comunicación masiva, con todo lo que conocemos realmente, tanto a nivel concreto como abstracto, va a ser extraordinario. Incluso es muy factible, muy probable, que muchos de nosotros que meditamos y que ponemos mucha atención en el desarrollo de nuestras capacidades, empecemos a ser telépatas, al principio bastante desordenados. ¿Por qué? Porque para llegar a la educación de la telepatía, lo primero que tenemos que terminar de incorporar es el amor incondicional, porque la telepatía únicamente transita a través de la energía amorosa. Por eso es de que telepatía tienen muchas madres con sus hijos, muchos padres con sus amores y toda la historieta, porque la verdad es que cuando uno realmente ama profundamente a otro ser, uy, mira, te estaba por llamar, sí, yo estaba marcando tu número, me ganaste de mano. A cada rato está ocurriendo eso. Yo creo que todos somos conscientes, ¿no? ¿O no? De qué se está ocurriendo. Bueno, prestémosle atención. Porque poner atención meditando en el centro frontal, sobre todo cuando Urano, ¿no es cierto?, empiece a caminar por la constelación de Géminis, va a ser muy importante. Lo que pasa es que Urano va a ingresar a Géminis el 8 de julio, pero lo va a hacer nada más que hasta el 8 de noviembre, que vuelve a la constelación de Tauro para seguir generando todos los cambios a nivel económico, financiero y de las monedas del mundo y de esto y de lo otro que generó durante 7 años en la constelación de Tauro. Porque todos somos testigos de lo que estuvo pasando a nivel económico, financiero en el planeta. Y resulta que pareciera que a lo mejor a Urano algo se le olvidó, que va a volver otra vez retrogradando a Tauro, pero a partir del 26 de abril del 2026, por suerte se quedará en Géminis hasta el 2033. Ténganlo en cuenta, porque estos próximos 7 años van a ser fundamentales. No solamente para cada uno de nosotros que estamos dentro, bueno, de este tren de querer indagar, de querer saber, de querer vincularnos con la ciencia cósmica, ¿no es cierto?, con la astrología. Muy importante entonces para todos nosotros que tenemos afición. La cuestión que también tenemos que hablar de Júpiter, que es otro precursor de todo lo que va a generar el planeta Urano. Porque Júpiter está en Géminis, ¿no es cierto?, desde el 26 de mayo de 2024 hasta el 9 de junio del 2025. Falta muy poquitito, ¿no es cierto? Y resulta que el 10 de junio entra en Cáncer, donde se va a sentir a sus anchas, exaltado, con toda su fuerza, con toda su energía, para realmente empezar a organizar todo lo que está generando Plutón, todo lo que va a generar, por supuesto, Urano, y entonces tener nosotros todos la posibilidad de empezar a ordenar todos estos potentes anuncios y, por supuesto, todas estas potentes energías que van a tener que ver con esta gran posibilidad de avanzar raudos en el camino de la conciencia. El planeta Júpiter ya sabe todo el mundo que es benéfico. Sin embargo, cuando yo estudiaba, mi querido maestro, el maestro José Garaña, que fue un gran hermético y que escribió sus libros, bueno, a partir de la astrología magistral hermética, ¿no es cierto? Resulta que, bueno, que me decía, sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado porque Júpiter agranda todo, lo que es positivo, pero también a veces lo que es negativo, lo que nosotros tenemos que organizar, lo que tenemos que ordenar, porque todo depende cómo tenemos a Júpiter en la carta, porque a gente que viene con un gran desorden en alguno de los rubros de la vida, y Júpiter cuando pasa por ahí dice, momentito, que acá hay que ordenar esto.
y entonces se nos arman problemas o inconvenientes y aparece la justicia, porque Júpiter tiene que ver justamente con los abogados, con los jueces, con la justicia, tiene que ver con la política, en fin, con muchas cosas tiene que ver Júpiter. La cuestión que Júpiter nos va a ayudar muchísimo en el transcurso de su paso por Cáncer. Primero porque Cáncer es una constelación que tiene mucho que ver con la casa, con la familia, con el hogar, con el hogar. Va a tener mucho que ver también con la República Argentina, porque la Argentina es del 9 de julio, ¿no es cierto? Y resulta que Júpiter, que ahora está en Géminis, hasta que realmente ingrese, ¿no es cierto?, en la constelación de Cáncer, eh, fue de alguna manera también el precursor en este último año y pico de todo aquello que tiene que ver con los vínculos, con las relaciones, con la comunicación con nuestros seres. ¿Quién no habrá tenido que volver sobre sus pasos para ordenar o reorganizar todo aquello que tiene que ver con la comunicación con otros seres? Lo mismo también que con respecto a los medios de comunicación, que ya sabemos que bueno, que han sido muy positivos para muchas cosas, pero también muy negativos, porque está a la orden del día las estafas que hay dentro del mundo de las comunicaciones. Hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente está siendo estafada precisamente porque Júpiter está transitando por la constelación de Géminis, que tiene que ver con las comunicaciones, con las redes y con todo bueno, el teléfono móvil y qué sé yo? Pero resulta que, claro, Mercurio, cuando es buenito va todo bien, pero cuando se pone loquito es el rey digamos, de las cosas ajenas, por decirlo en criollo, ¿no? De los ladrones. Es así. O sea, Mercurio tiene un doble rol dentro del zodíaco. Por eso que cuando retrograda Mercurio hay que tenerle un cuidado, porque la verdad es que compramos algo en el supermercado y en la góndola dice 10 y llegamos a la caja y dice 15. No, fíjense en las cuentas. Por lo menos mientras Júpiter siga transitando por la constelación de Géminis, ojo cuando atendemos el teléfono. No digamos sí, hola, porque con el sí y la inteligencia artificial nos pueden hacer un desfalco en una cuenta, porque ahora entran a donde quieren, ¿no es cierto? Toda la gente que hace malversaciones a granel. Yo tengo un montón de casos de gente amiga, incluso que le han vaciado las cuentas, ¿no? Entonces, y bueno, el tránsito de Júpiter y Mercurio hacen lo que quieren. Pero cuando Júpiter transita en Cáncer, ustedes mismos se van a dar cuenta que van a empezar a ver leyes que van a regular todo esto, porque ya está empezando, incluso con respecto a la inteligencia artificial, a haber cambios, porque no todo el mundo va a hacer lo que quiera con la inteligencia artificial. Todo esto que es tan nuevo tiene que regularse. Entonces ya hay países que están poniendo la mira sobre las cuestiones de la inteligencia artificial para que no haya los abusos que se están produciendo. Porque hoy con la inteligencia artificial, a cualquiera de nosotros toman una foto y la inteligencia artificial nos hace aparecer en un diario, nos hace aparecer en un mitin, nos hace aparecer en cualquier lado y nos hace decir lo que a la inteligencia artificial o al que le encargó lo que quiera. Porque eso está ocurriendo incluso con gente dentro de la política. Dice, no, yo no dije eso. Bueno, pero claro, con la inteligencia artificial se puede hacer cualquier cosa todavía, todavía. Ojalá que acá llegue pronto también. La cuestión es de que todos estos aspectos planetarios son fundamentales. El de Plutón, vuelvo a repetir que es el principal. El de Saturno, bueno, se lleva las palmas junto con el de Plutón. ¿Por qué? Porque va a generar una gran revuelta, una gran revolución individual y espiritual que tiene que ver inclusive con todo el dogmatismo de la Tierra. Porque resulta que Plutón va a estar en cuadratura con el tránsito de Saturno y Neptuno. Cuando esto ocurre, realmente es como para tenerle mucho cuidado a este tránsito. ¿Por qué? Porque vamos a ser testigos, como está ocurriendo en este momento, en los cambios que están ocurriendo en la República del Vaticano, que ya nos está mostrando de que la cosa no viene tan, digamos, en paz. No sé si están enterados, pero me parece que cuando empiece el cónclave vamos a ser testigos de cambios
que no sé si son tan oportunos, ¿no es cierto? Como está escrito ya en algunas profecías. Por eso digo que vamos a tener para divertirnos mucho todos aquellos que estamos siguiendo la marcha de los planetas y por supuesto de estos acontecimientos que sinceramente nos tocan a todos. Porque yo creo que no va a haber nadie en la Tierra que no tenga que volver sobre sus pasos a mirar para dentro de sí mismo profundamente. Porque el tránsito de Saturno y Neptuno en Aries nos obliga a entrar otra vez a nuestro yo más profundo. Porque justamente Aries tiene como verbo trascendente lo que ya les he comentado en otras ocasiones. El verbo trascendente que dice, yo soy, pero ¿sabemos quién soy? Yo sé quién soy y de dónde vengo y para qué estoy acá y para dónde voy. ¿O tengo que indagar todavía? Porque tal vez empiezo a darme cuenta que yo soy una chispa divina de lo mismo que está hecho el universo, que tengo tanta responsabilidad como cualquiera con respecto a lo que hago, a lo que pienso y a lo que realizo. Muy importante la toma de conciencia de Saturno y Neptuno. Por otro lado, este tránsito va a ser más que positivo para toda la gente que medita. ¿Por qué? Primero porque no tengo ninguna duda que vamos a empezar a tener expansiones de conciencia ilimitadas, porque resulta de que para que Saturno se ponga en conjunción con Neptuno, no es todos los años, ni cada tanto, a veces pasan milenios hasta que realmente hay otra conjunción de Saturno-Neptuno en Aries. Y esto es un hito que realmente es tan aprovechable por todos nosotros que vamos a tener que estar muy atentos cuando Saturno ya entre definitivamente en la constelación de Aries. Porque primero hace una entradita, después vuelve a Piscis de nuevo, como dije, pero cuando ya se quede definitivamente, los primeros tiempos en que Saturno, ¿no es cierto?, va a estar en la constelación de Aries junto con Neptuno, y todos vamos a tener cambios internos, vamos a tener sueños lúcidos, vamos a tener comunicaciones espirituales con nuestros guías, y todo esto avalado, por supuesto, por la gran ayuda de Urano, que es el despertador de la conciencia cósmica, y de Plutón, que es justamente el que realmente liberta. Porque todo esto está entramado de tal manera como para que la humanidad por fin se dé cuenta, ¿no es cierto? Porque que ya no haya más dormidos, porque lamentablemente la humanidad, yo no quiero ser exagerado, pero todavía el 70% de la humanidad está durmiendo la siesta, ¿no es cierto? Tan alejado de sí mismo, porque lamentablemente todo lo que está pasando, bueno, todo lo que conocemos habla de que todavía falta mucho, ¿no es cierto?, para tener conciencia que tenemos que hacer la paz y no la guerra. Pero bueno, de cualquier manera, la era de oro arranca con este tránsito de Plutón y el tránsito de Urano por la constelación de Géminis. Eso es lo más importante que yo tengo en realidad para transmitirles con respecto a lo que viene, ¿no es cierto? Y que es muy aprovechable porque yo a esta altura de mi vida, ahora dentro de muy poco ya cumplo 83 años, voy a empezar a vivir los 84, prácticamente estoy cumpliendo todo el derrotero de 84 años de Urano, que yo lo tengo justamente en Géminis, así en los primeros grados, así que lo estoy esperando hace mucho, ¿no es cierto? Como el brochecito de oro que a veces a uno le falta para terminar de, digamos, de comprender algunas cosas, ¿no es cierto? Pero muy agradecido porque en los últimos 7 años Urano en mi ascendente en Tauro me ha ayudado muchísimo a terminar de afirmar mi conciencia y también el derrotero que le he dado a mi vida, porque Urano es el que gobierna mi medio cielo, lo que tiene que ver con mi profesión, ¿no es cierto? Yo empecé desde muy chico a investigar porque, claro, cuando nací tenía Saturno y Urano pegados en Géminis en la casa 2, que es cuando uno tiene 7, 8 años, ya a esa altura, 12, 13, 14, ya tenía la cabeza ya haciéndome ruido de que qué pasa con la vida, ¿cierto? ¿Dónde estoy? Y todo eso me fue llevando a la astrología, que desde los 16 años empecé a estudiar y era mi hobby, pero bueno, a los 28 recién me ayorné que tenía que hacer esto, o sea, hace 55 años.
Por eso me alegra mucho que todo esto que he comprobado, porque si puedo decirlo, soy fanático de mi profesión, de mi actividad, es lo que más me gusta hacer cada día, y sobre todo instruir, porque he comprobado tantas veces que el universo es perfecto, que me siento tan resguardado, sin ningún temor, ni miedo, ni nada, porque el ser humano es indestructible. Podrán rompernos el cuerpo, podrán quitarnos la vida física, pero la vida individual y universal únicamente la puede quitar el Todopoderoso, que al contrario está conforme con su obra y haciendo una evolución progresiva en todos los seres, que a su vez son sus creaciones, porque somos hijos del Creador. Por eso que todos aquellos que hemos tenido la gran dicha de comprender que somos amor, inteligencia y voluntad en acción, y que el universo es amor, inteligencia y voluntad en acción, hemos caído en la cuenta que efectivamente el Todopoderoso es nuestro Padre Madre, eterno. Entonces, todos aquellos que nos hemos dado cuenta de esto, lo único que hacemos es el bien. Y a partir de ahí es que estamos enrolados de manera automática y sin necesidad de carnet a la gran hermandad blanca, que es la que nos vincula a todos los seres humanos cuando nos damos cuenta que sí, que somos hermanos todos. Por eso yo a la gente le digo, ¿qué tal hermana? ¿Qué tal hermano? A todo el mundo le llamo hermano. Te mando un fraterno abrazo. A todo el mundo le mando un fraterno abrazo. ¿Por qué? Porque ya no puedo salir de la conciencia que todos los seres humanos y los que no son humanos también son fraternalmente mis hermanos. Muy importante volver a la conciencia divina de que somos todos uno y uno está dentro de ese todo maravilloso, ¿no? Y a uno lo contiene y lo soporta, porque realmente el Todopoderoso es como dice un comentarista de radio, Dios es bueno todo el tiempo. Lo único que quiere es la evolución, ¿cierto? Constante y progresiva. Porque en realidad la gente dice, el mal también existe". No, el mal es un accidente dentro del bien. El Todopoderoso es bien absoluto. El mal es un accidente, o sea, una falta de conciencia, una equivocación. Por eso que nadie es totalmente malo y abyecto. Está equivocado, le falta conciencia, le falta información. Justamente se están produciendo cambios enormes en la raza humana de gente que se está dando cuenta, que está volviendo otra vez a considerar su ser, su origen, todo eso que hace que la raza humana empiece a despertar, ¿no? Bueno, me alegro mucho estar en contacto con todos ustedes, la verdad que me alegra todas estas caras que veo, estos seres. Cuando quieran podemos dialogar, si tienen ganas. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Ahora sí abrimos los micrófonos para los que quieran preguntar algo. Acá Fernando les va a contestar. Así que si tienen ganas, aprovechen. Anímense, que no. ¿Cuándo se ponen juntitos Urano y Neptuno en Aries? ¿Cuándo se ponen juntitos? Así como que para ver como algo, No, como Urano para no. Saturno y, No, Saturno y Neptuno, perdón. Saturno y Neptuno. Y bueno, Sí, Saturno, ¿no es cierto? O bueno, Neptuno ya ingresó. O sí, sea, Neptuno ya se queda definitivamente en Aries. sí. ¿No es cierto? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Que ¿Y Neptuno, Neptuno se queda en Aries hasta cuándo? hasta el 2039. Ah, Sí, sí, eso es lo que anteriormente aclaré. Que sí. Neptuno ingresó el 30 de marzo del 25. Pero resulta que va a volver, ¿no es cierto?, por breve tiempo a la constelación de Piscis hasta el 25 de enero del 26. Y el 26 de enero del 26 entra en Aries hasta marzo del 2039. Pero de cualquier manera, Saturno ya prácticamente está en conjunción con Neptuno, porque cada planeta, ¿cierto?, tiene un orbe. Orbe se llama la radiación del planeta hasta donde llega. Y a Saturno se lo considera con 5 grados de orbe. Quiere decir Sí. entonces que ya Saturno prácticamente le está pisando los talones a Neptuno. Y cuando realmente Neptuno, ¿cierto?, ingrese, mejor dicho,
cuando Neptuno ingrese y junto con Saturno la constelación de Aries, va a tener que ver con todos estos eventos que van a ser tan revolucionarios para la conciencia individual de cada uno de nosotros, porque lo vamos a sentir de manera puntual, ¿cierto? Muy Sí, y importante. cuando hablaste esto del cóncave, no me sale, de cónclave, que dijiste una cuadratura Sí. de Saturno con, no, de Plutón con Saturno y Neptuno en Aries, eso, ¿cuándo va a ser? ¿A estos días? Ahora, claro, esto está haciendo prácticamente ahora. ¿Qué sería o sea, Plutón, qué sería? ¿Estaría en Capricornio entonces? No, No, Plutón está de definitivamente en Acuario. la constelación de Acuario. Ah, ¿y por qué hablas de cuadratura? Y porque resulta de que prácticamente va a haber una tensión ahí bastante grande, ¿no es cierto? Ah, y la tensión sería con Saturno y Neptuno. Claro, Ahí exactamente. está bien. Claro, es la semana esta que se inicia. Claro, Plutón, ¿no es cierto?, estuvo durante mucho tiempo en la constelación de Capricornio. Sí, Pero resulta que después todo ese tránsito que generó tantas controversias políticas en el mundo, ¿no es cierto?, empezó a tener, bueno, tensión por los cambios que se estuvieron produciendo, porque inclusive si empezamos a ver lo que pasa en este momento políticamente, mundialmente, ¿no es cierto?, con la política de Estados Unidos, es como para preocuparse, en sí, realidad. sí, 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 sí. Y esa tensión que se va a vivir, ¿tenés idea qué clase de papa puede Y dar? vamos, porque en realidad todo esto va a tener que ver también, bueno, con todo lo que vaya ocurriendo a partir de que cambie el gobierno en la iglesia, ¿no es cierto? Claro, A sí. ver, a ver qué pasa. Y estos movimientos sísmicos de estos días, por ejemplo, ¿a qué responden? Bueno, hay que tener mucho cuidado con las noticias que están en las redes, porque Sí. son apócrifos los videos que hay. Por ejemplo, Ah, estuvieron metiendo alarma con lo que pasó ahora en el terremoto de Chile, que dijeron sí, que va a haber un tsunami y que hay que tener cuidado acá en el sur. Bueno, y resulta que sí, son mentiras, hay un montón de cosas que son mentiras. claro. Se tiene que darle crédito a todo lo que uno recibe en la red. Claro, sí, ¿Qué sí, han? sí. Por lo que había dicho con respecto a los tránsitos de Júpiter en En Géminis. Géminis, sí, sí, ahí está, sí, sí. Noticias apócrifas que son mentirosas. Sí, 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 claro. Con Júpiter en Cáncer eso ya iba a ir cambiando, ¿no? Y no, aquí va a empezar una revolución y yo creo que va a haber muchos cambios con el Júpiter en tránsito por Cáncer, muchos. Va a haber un Claro, ordenamiento político general, supongo. que eso va a ser positivo, ¿no es cierto? Pero sí, Sí, realmente Júpiter está exaltado en la constelación de Cáncer, eso es lo que tiene claro, de importante, ¿no es cierto? Es mucho perfecto. más de Júpiter en Cáncer que a veces Júpiter en Piscis o Júpiter en Sagitario. Eso se Sí, debe tal vez a que Júpiter en Cáncer tiene mucho que ver en relación con la Luna, la conducta humana. Y como Júpiter ordena o reorganiza, ¿no es sí. cierto? Y tiene que ver con la justicia, bueno, todo eso a lo mejor genera cambios muy importantes y muy oportunos en el devenir de la política del mundo, ¿no es cierto? Y en nuestro país también, ¿no? Y supongo que sí, porque el tránsito de Júpiter por el signo de Cáncer, yo supongo que va a ser muy ordenador, por lo menos va a estar un poco más claro para dónde vamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Está. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy revelador todo lo que contás y enseñás. Muchas gracias. A vos. Bueno, ¿alguien más quiera preguntar algo? Parece que no. Parece que no. Anímense, aprovechen porque Y estamos, quieran, estamos para eso. cuando Yo quieran hablar. iba a preguntar a Fernando cómo va a influir en la Argentina lo que él comenta. ¿Cómo nos va a influir a nosotros? ¿En qué aspecto? Y yo creo que en realidad los tránsitos en este momento que hay están apuntando
a un cambio, ¿no es cierto? Un cambio que no creo que sea totalmente de base o sustancial, porque los tránsitos que va a haber de Júpiter sobre todo, creo que van a generar, como dije antes, una tendencia a empezar a ver cooperativas, ¿no es cierto? Gente que se empieza a unir para hacer frente, por un lado, a los excesos, pero también para apoyar aquellas cosas que realmente son útiles y positivas, como está ocurriendo, ¿no es cierto? O sea que hay en cierta manera todavía un doble discurso que eso lo genera Júpiter en Géminis, ¿no? Es como, como alguien dijo una vez, vamos bien, pero vamos mal, o vamos mal, pero vamos bien. Pero yo considero que el tránsito de Júpiter por la constelación de Cáncer va a empezar a tener justamente un resultado positivo. Lo que pasa que, bueno, que Júpiter va a entrar en la constelación de Cáncer, ¿no es cierto? Recién el 10 de junio, que entra en Cáncer hasta el 30 de junio del 26. Quiere decir que realmente va a ser importante. Pero bueno, va a haber que esperar a junio, julio. Yo creo que el cambio va a estar dado por el nuevo ciclo de la República Argentina que empieza con muy buenos aspectos el 9 de julio de este año. En cierta manera, el año pasado también, hay gente que me preguntó, me dice, ¿vos cómo ves el panorama de la Argentina? En julio, ¿eh? Del anteaño pasado ya. No del año pasado, del anteaño. Cuando nadie sabía que iba a ganar el presidente que está en este momento. Que yo decía, sí, va a ganar Milei porque Milei tiene el Sol en conjunción con el ascendente de la Argentina, porque él nació el 22 de octubre y tiene la luna en Leo, justamente. Por eso están así, ve, fogoso, ve, los ponchazos con todo, no tiene medida, pero evidentemente su luna en Leo lo hace muy fiel a sus ideas, porque él dijo que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello, ¿verdad? Y lo está haciendo. O sea que eso, yo no soy político ni me interesa, ni me interesan los políticos, pero veo que todo lo que él dijo en campaña lo está realizando, lo está haciendo. Y lógicamente que va a tener contras, pero pareciera que la gente se está dando cuenta que está ordenando, y entonces todo el mundo, le guste o no, tiene que aceptar de que hay un ordenamiento progresivo que va a continuar, yo supongo que va a continuar, porque, bueno, la gente se está dando cuenta que está haciendo cosas que nos están dando resultados favorables, como el asunto del cambio ahora de la inflación, todavía no se nota, porque hay muchas cosas todavía por ordenar. Pero él dijo que la inflación iba a bajar y la inflación está bajando, ¿no es cierto? Dijo que iba a pasar la motosierra por un montón de lugares y rompió con un montón de kiosquitos. Cosas que realmente, bueno, están a la vista, ¿no? Como los excesos que de repente uno tenía que hacer un cambio del registro de conducir y había que pagar un montón de plata para todos los años. Bueno, ahora se acabó eso también. O sea, hay cosas que son muy evidentes de que le está devolviendo al pueblo, ¿no es cierto?, el exceso que había. Es como decir que vamos a esperar que realmente la cosa continúe así. Ahora, confío mucho en el tránsito de Júpiter por la constelación de Cáncer, que va a pasar por el medio cielo de la Argentina. Y el medio cielo de la Argentina siempre tiene que ver con el presidente, tiene que ver con la presidencia, tiene que ver con las reorganizaciones de la política. Así que más allá de que por ahí, qué sé yo, es una personalidad muy excesiva la que tiene, muy, yo diría, a veces eh, con falta de tacto, vamos a llamarle así, ¿no? Porque se pelea con todo el mundo, pero cumple con la palabra, eso es lo que uno está mirando, ¿no? Está bien. Pero bueno, Dios dirá, a ver, a dónde van las cosas. Beatriz, ¿qué querías preguntar? Pone tu micrófono. Buenas tardes para todos. Me quedó curiosidad en referencia a los próximos 7 años. Los próximos 7 años inician 26 de abril del 2026. ¿Cómo? Los próximos 7 años inician 26 de abril del 2026. Me quedó esa duda. Efectivamente, así es. Ok. El 26 de 2026 ya Urano se queda hasta el 2033 en Géminis. Ok. Esto es lo que dije, que va a traer un cambio y una revolución inmensa
en todo lo que es la comunicación, la información, la expansión de la conciencia, el volver otra vez a tener capacidad telepática con los seres, a generar un cambio muy grande dentro del, digamos, de todo lo que es la comunicación masiva dentro del planeta, ¿no? El despertar. Totalmente, absolutamente, esa es la clave Muchas gracias. de la humanidad. Sí, sí, va a ser muy importante este tema. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar algo? Sí, Por ahí, Mariela. A ver, muy Mariela, importante. Sí, poné tu sí. micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que yo quería consultar es, por ejemplo, las fechas, estas 26 de abril o cuando uno mira una carta natal de una persona que nació un mes antes de esa fecha, digamos, de cualquiera de los tránsitos, ya igual es como que el efecto ya toca esa carta natal, ¿no? Sí, porque en realidad, vuelvo a repetir que los planetas tienen un orbe, ¿no es cierto? Un orbe de 5 grados. Por supuesto que siempre empezamos a tener noticia de los acontecimientos que un planeta puede llegar a generar un tiempo antes. Pero cuando realmente los planetas hacen aspectos puntuales, lo que se llama partiles con los otros planetas, es cuando en realidad se detona la circunstancia o la situación que nos compete, ¿no es cierto? Porque bueno, depende de lo que sea, ¿no? Porque claro, todos estos tránsitos a cada uno de nosotros nos toca de manera diferente, de acuerdo en qué signo, respecto a qué casa o qué sector es donde se produce, ¿no es cierto? Porque todo depende. Si es dentro de un planeta, mejor dicho, de una casa o de un sector, es donde tenemos planetas que hacen aspectos con estos tránsitos. A todos nos va a generar un cambio muy grande cualquiera de estos tránsitos. El más elocuente es el de Saturno-Neptuno. Yo realmente lo veo como uno de los más nítidos que vamos a sentir, ¿cierto? Que vamos a percibir, porque tiene mucho que ver con la parte individual, con Aries. Y Saturno, que tiene que ver con el karma individual y con el karma que generamos o que traemos, ¿cierto? Como mochila, es el que realmente vamos a tener que tratar de observar. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué es lo que realmente tenemos que cambiar de nuestro proceder? Porque, bueno, Aries tiene que ver con la voluntad de hecha acción, ¿no es cierto? Por Marte. Y esa es la clave, justamente, el yo soy. La toma de conciencia, ¿no? Integral. Por eso digo, todo se combina como para que eso ocurra en los próximos años. Una Algunos que pregunta. ¿Cómo influirá esto en los bebés que nacen en abril de este año? Que nacieron en abril de este año. Y yo supongo que van a tener la posibilidad primero de vivir cosas que todos estos tránsitos planetarios le van a preparar el terreno, porque ahora mismo muchas de las criaturas que yo le hago cartas natales, que son, no son también mucho más grandes, ¿no? O sea, hay un montón de chicos que nacieron del año 2000 para acá, que es impresionante los tránsitos que tienen en la constelación de Acuario. Y por lógica, ya vienen con una información y con una energía y con una prestancia que realmente a mí me sorprende, por ejemplo, con un talento, ¿cierto? Con un manejo de los, bueno, de todos los inventos que hay en este momento, de toda la evolución que da para tener esperanza de que efectivamente están naciendo seres con una gran evolución. Ahora, estos chicos que nacen con Plutón en Acuario, que van a nacer con Urano en Géminis y con estos tránsitos que va a haber de Saturno en Aries y de Neptuno, y yo creo que vienen criaturas de mucha maestría, que ya vienen para poblar la nueva tierra, ¿no es cierto?
que va a estar justamente naciendo en estos próximos 19 o 20 años con el tránsito de Plutón, que va a generar cambios radicales, porque yo creo que ya van a empezar ahora esos cambios. Por eso digo, las criaturas que nacen ahora vienen con una luz, que mucha gente me dice, ¿qué significa tener luz? Y tener evolución, tener valentía, tener impulso, dinámica, conocimiento, evolución espiritual. Eso es tener luz. Y vienen criaturas así, que ya cuando yo vi los que nacieron, por ejemplo, entre a principios del 2000, con los tránsitos que había de Neptuno en Acuario, de, qué sé yo, de, bueno, unos tránsitos que sinceramente me gustaría tenerlos a mí. El tema, Fernando, es que estos chicos que van a nacer o que están naciendo, a veces los padres hay que instruirlos mucho porque estos chicos muchas veces son mal considerados con problemáticas psicológicas que no las tienen, pero Sí, los padres a veces no tienen esta comprensión como para poder ayudarlos. sí, en realidad el problema es eso, la educación, ¿cierto? Y la falta de información de cosas muy puntuales, como que hay seres que están bajando a la Tierra ya con una evolución espiritual para poder hacerse cargo de todos estos cambios que va a haber. Porque, por ejemplo, hay chicos que tienen una visión y una intuición y una percepción que los padres los llevan al psicólogo porque de repente empiezan a tener, qué sé yo, percepciones y visiones que los padres no tienen. Hace poco tuve un caso de eso. Sí, mi hijo ve alucinaciones. No, tu hijo lo que tiene es evidencia espiritual. Está viendo lo que vos no ves. Entonces no es para llevarlo al psicólogo y que le den pastillas, sino para que le expliquen a la criatura que tiene acceso a un plano distinto al que se mueve todo el tiempo, todos los días y todos los seres. Ese es el tema más difícil de Claro, y que eso se va a agudizar un montón a partir justamente de estos tránsitos que va a haber de Saturno y Neptuno. Porque Saturno realmente va a conmover mucho la memoria individual también junto con Urano. Por supuesto que va a ocurrir eso. Pero bueno, yo creo que el acorde que va a haber entre Plutón y Urano va a ser apoteótico realmente, cuando eso ya, que Urano entre definitivamente en Géminis, ¿no? Y haga trígono con Plutón en Acuario. Eso va a ser espectacular. no, además se va a armar un triángulo de fuerzas realmente muy interesante, porque desde Plutón en Acuario, Saturno, Neptuno en Aries, que hacen sextil, y Urano en Géminis, va a ser un triángulo realmente de facilitación de un montón de capacidades y talentos y de cosas que se van a empezar a abrir. Exacto. Sí, vos te referiste recién al sextil, ¿no es cierto? Que va a haber entre En algún Plutón, momento se va a armar el sextil de Neptuno-Saturno con Plutón y con Urano. exactamente, que ahí está la clave de los cambios que va a haber a nivel dogmático en el planeta. Lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? De lo que viene ahora. Claro. Creo que eso va a ser realmente muy, Revolucionario. sí. A mí lo que me preocupa, Fernando, en este momento es la situación mundial y por qué esta época se caracteriza por tanta crueldad, por tanta deshumanización y por tanto no me importa qué te pasa por ser tan individualista. Eso es lo que me preocupa, porque veo que por todas partes se está prendiendo fuego el planeta. Sí, es una apreciación muy importante la tuya y me tengo que referir lamentablemente al tránsito de Saturno por la constelación de Piscis, que es realmente nefasta. Porque si bien para mucha gente el tránsito de Saturno por Piscis le genera un cambio de conciencia y una tendencia a la búsqueda esotérica para profundizar a nivel espiritual, en otros casos genera una ayepción tremenda que está de alguna manera apoyada en el asunto de la guerra con las drogas, de la guerra que estamos siendo testigos todos,
de la guerra climática, porque lamentablemente el clima está sufriendo a partir de la guerra que se produce por los Chendral que tiran los aviones y por las antenas HARPS que hacen desaparecer un pueblo en menos de 5 minutos. Inundado, que se lo lleva el viento, que le caen piedras del tamaño de una, qué sé yo, de una pelota de tenis y rompe todo. Eso hemos sido testigos acá en el país, hace poco también, y en todas partes del mundo. ¿Cómo es posible que siempre ocurren en las grandes ciudades y no ocurren en un campo o en el desierto? No, casualidad que ocurren siempre en alguna ciudad. O sea, hay gente que no se convence que lo del cambio climático es una mentira. No hay cambio climático, hay guerra climática que es distinto, pero la gente no lo quiere aceptar. Habla del cambio climático. Es increíble, pero la naturaleza recicla todo. Hace poco estuve mirando, por ejemplo, un video que se los recomiendo, de lo que está pasando en Chernobyl. Se está produciendo un gran cambio de recuperación a partir del asunto del reactor atómico que explotó. Están volviendo los animales, están generando un cambio, digamos, en su estructura que les permite estar en el medio de la radiación. ¿Qué significa eso? Que la naturaleza siempre se va a componer, pase lo que pase. La Tierra siempre se va a restaurar. A mí me sorprendió muchísimo porque empecé a ver en el video de que venían especies que antes no volvían a ese lugar. O sea que, desde que desapareció el ser humano en Chernobyl, en ese lugar que son un montón de hectáreas a la redonda, resulta que la naturaleza está invadiendo todo con una fuerza, con una energía que incluso los animales, que antes no había pájaros, los que había ahora, qué sé yo, toda una serie de cosas admirables. Yo digo, qué increíble lo que es la naturaleza, ¿no es cierto? Cómo se recompone, cómo todo A mí vuelve. me parece, perdón, Silvia, yo creo que es una forma de limpieza quizás, de Sí, reacomodarse. Eso como uno hace una mudanza, ¿no? Esto lo tiro, esto lo llevo, lo otro lo regalo. Es como que, bueno, uno está asustado, o yo ponele, a veces me asusto, pero es parte de todo esto, de este plan universal, que la única manera de evolucionar es limpiando y moviendo, porque no vamos a evolucionar en el estado de conciencia que tenemos ahora. Es sí, duro, pero es así, no hay de otra manera. sí, sí. Sin embargo, todo lo que pasa está llevando al ser humano a ser una especie de balance de su propia situación. Claro, sí, Creo que sí. puede haber una reacción mundial de la raza en contra de todo lo que está pasando y que está, qué sé yo, destruyendo a mucha gente, ¿no? Hay Pero como yo, un adormecimiento en una exacto, parte, sí, como vos dijiste, un 70%. Hay gente que está adormecida con el cambio climático. O sea, me pasa, ah, yo no hablo con nadie ya porque parezco exacto. loca. No sé. Sí, mira, hay mucha gente que cree a veces que uno está loco. Yo voy a dar esta información que, por supuesto, ¿no es cierto?, tiene que ver con mis contactos con la hermandad. Creo Mm, que muchos de ustedes saben que yo estoy en contacto con la hermandad blanca y con los seres extraterrestres que vienen de Andrómeda, que vienen de, de Sirio, que vienen, sobre todo los que vienen de Arturus y los que vienen de Pléyades, ¿no es cierto?, y de Capilla del Monte. Ustedes se enteraron que hubo un gran apagón, ¿no es cierto?, en Europa. sí, Bueno, toda la gente especula que fue por esto, por aquello, por lo demás allá. Son las señales que están dando la hermandad de que ellos pueden paralizar el planeta en cualquier momento. No solamente toda Europa como ocurrió, que no había luz en Alemania, no había luz en Italia, no había luz en España y en lugares, digamos, periféricos. No, en todo el planeta pueden parar sí, la electricidad y nos quedamos como se quedaron durante 12 o 13 horas toda la gente preguntándose qué es lo que está pasando, que no puedo cargar nafta, que no anda el teléfono, que no anda. Bueno, todo esto es un aviso que todo el mundo especula que si fueron los rusos, que si fue no, ataque cibernético. No, 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 nada de eso. Estos no, son señales que van a seguir ocurriendo para que empecemos a tomar conciencia que estos avisos son para que no sigamos con la idea de la guerra y con la idea de la energía atómica y todo lo demás. sí, 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 sí. No lo Es van a para que permitir, uno, es no para que lo van uno a. vaya abriendo la cabeza también. Yo lo interpreto así, ¿no?
aviso, a ver qué pasa, que estamos en toda esta cosa de la tecnología enloquecido, se para un poco, se corta la luz, ¿y qué hacemos? Y hay que Sí, volver adentro, no hay otro camino más que volver adentro. exacto. Me parece, no sé, estar en paz con uno, o sea, tratar de ver qué es lo que uno tiene. Y si querés que te diga sinceramente, Silvia, no va a ser el único apagón, ¿eh? Ya claro, No, no va a ser el No, único apagón, ¿eh? no, En este momento van a empezar a haber apagones en varios lados. sí. Y después el tema de la comida, cómo se está restringiendo, ¿no? Yo Cómo recuerdo que van, Marta Cohen hace como 2 o 3 años nos decía, chicos, no va a haber más plata, papel, va a haber todo metal y empiecen a juntar agua y comida, porque lo veía tan reflejado en el problema que estaban sufriendo en Europa, porque realmente se hace realidad en un segundo. No te da tiempo a nada. Te quedaste a oscuras y en bolas, ¿viste? En bolas. No tenés agua, no tenés luz, no tenés fuerza para saber dónde voy, a Pues, dónde voy y con quién voy. esto último fue un aviso muy nítido de que tenemos que tomar conciencia que se puede quedar sin luz todo el planeta en cualquier momento. sí, Claro, por eso tiene el Eternauta, Tanta vigencia, tanta está vigencia. casi primero en todo el mundo, mirándolo la gente, porque remiten a todas las cosas antiguas que el ser humano tenía, los coches viejos, las máquinas viejas, porque los polos dejan de existir como puntos de magnetismo. Entonces ocurre que nada funciona y es terrible la sensación de soledad que se vive. Yo la tengo que ver por pedazos, porque a mí me impresiona, me da miedo porque me parece que es un Buenos Aires totalmente desconocido. Ujú. Sí, 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 es impresionante esa. Y es algo que te puede pasar. Después del apagón digo, sí, puede pasar. Y yo tomé contacto con el Eternauta cuando empezó a salir, digamos, en los cómics, claro. ¿cierto? Y tuve la suerte de conocer a la hermana de Westerel, acá en Bariloche, que vivía, mejor dicho, y ahí fue que me contó que a raíz de lo que él escribía, los militares de la época, ¿cierto? Bueno, lo tiraron drogado desde un avión. Esto es Por tremendo. favor. Pero Sí. Westerel falleció porque el gobierno de Restauración Nacional lo mató, como tanta gente. Y Pero gente que, era un visionario, ¿verdad, Fernando? claro, ni hablar. Era un ser con Sí, una categoría individual impresionante, porque sí, yo tengo gente amiga que era amigo de él, porque son todos escritores, como claro. Sacomano y como, bueno, como Trillo y, bueno, todos los grandes que estaban Ujú. en la época, en el año 70 80, ¿no? Y bueno, era un ser de luz, pero no le convenía al gobierno, claro, al gobierno de los Muy militares. revolucionario, sí. Tanta gente que mataron que pensaba nada más. Yo tuve casos tremendos en aquella época de gente que desaparecía, que no tenía nada que ver con nada, pero era inteligente, porque era inteligente, era peligrosa. Y bueno, quién sabe el atraso que estamos padeciendo en este momento respecto de la política y de todo lo demás, es porque nos faltan toda esa generación de personas pensantes y con un corazón de oro, ¿viste? Porque esa gente que pensaba con el corazón, no solamente con la cabeza, nos fue arrebatada y ahora pululan todos estos bichos extraños que nosotros miramos con asco pero que, no, que están por delante de nosotros y por encima de nosotros. Nos falta Así, toda esa gente. sí, sí, lamentablemente es así. de cualquier manera, yo creo que las películas, que hay muchísimas, y también, bueno, esta serie y demás, tienen que ver con fenómenos de sincronicidad. Por alguna razón, el inconsciente colectivo está mostrando esto. Sí, sí, yo Exactamente. también lo creo. Sí, Yo sí, también lo creo. Sí, porque hay películas, me pasa a mí, ¿no? Que a lo mejor son viejas, que la vi antes, pero como ahora tiene uno otra mirada, después de estos 5 años de locura, uno dice, todo el tiempo nos estaban diciendo cosas
y uno no registraba, ¿no? Como que había una nebulosa muy grande Sí, sí. en el pensar, Por el ver. por eso Y yo fíjate, y otra de las películas que está despertando una gran admiración y un gran miedo es Adolescencia, porque sí, nosotros, los adultos, no tenemos la más perra idea de qué es lo que piensan los adolescentes, los pequeños, los preadolescentes, que son que viene capaces de llegar al asesinato de un par. Es una cosa exactamente. espantosa. Sí, hay un refrán, ¿no es cierto?, que decía mi maestro y que tiene que ver con esta historia de los chicos que están naciendo ahora, que yo dije que venían con mucha evolución, con mucha luz. Pero también hay gente que están haciendo que son abyectos, que son seres muy Sí, oscuros. Claro, Y el refrán dice, cuanto más intensa es una luz, más Más. oscura es la sombra que proyecta. Y mira. tiene justamente con esto, seres que nacen con mucha luz y otras que nacen con una oscuridad que son tremendos. Pero que Lamentable, tampoco podés eludirlo porque realmente es un tema que está instalado. absolutamente. Eso nos habla de una gran crueldad también Sí, y de sí, una gran, no indiferencia de los padres, porque yo no creo que los padres sean indiferentes. Creo que una impotencia en los padres para ver por dónde se desarrolla la vida del pensamiento de la criatura que tienen, ¿no? claro, bueno, el problema está en que los seres que nacen ahora y que vienen con una capacidad inteligente muy abierta, se encuentran con padres que son atrasados con respecto a lo Claro, que claro, claro. realmente comprenden. Entonces se produce un abismo que no permite Sí, la comunicación, no permite el vínculo que sea sí, realmente de ida y vuelta, que haya feedback, no hay, ese es el problema. claro. Quizás Sí, esas criaturas que nacen ahora con esa luz son las que van a alumbrar a los que vienen, más Por que a supuesto, los que están. Yo absolutamente. estoy haciendo una carta de una bebé de 2 meses, que es una cosa que cuando le imprimo la carta la veo, tiene una luz esa nena, una cosa ¿Qué que pasa igual? me estremeció. 2 meses tiene, y digo, bueno, cuando le explique a la madre, voy a buscar ver a ver si me entiende, ¿no? Pero es una luz, una criatura que es una luz. Sí, sí. Y es maravilloso, porque bueno, es maravilloso y a su vez por ahí duele un poco porque es lo que hablamos antes, ¿no? Esperemos que los padres estén un poco a la altura. Porque también si uno no tiene herramientas, porque el tema pasa por ahí también. Si los padres no tienen herramientas, ¿cómo hago para comprender? Porque a mí no me comprendieron, o porque no lo viví, o porque es todo tan vertiginoso que Sí, no me sí. da tiempo a analizar ni... Los papás no tienen tiempo con el tema del trabajo, qué sé yo, el trabajo, el apuro, la vida, bueno, todo, que los chicos requieren un tiempo, pero también si no hay herramientas, eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí. Si los papás no son evolucionados y tienen un chiquito así con mucha luz, ese chiquito no puede desarrollar la luz y se vuelve oscuro, ¿no? No creo, no no sé, ¿No? necesariamente. no, me parece Ah, que no. ajá, Porque quizás se encuentre otros pares, otras ajá. Claro, familias, claro. pero no en la adopción, sino otros contactos de gente. Por ahí se abren paso de alguna otra forma, un poco más lento, quién Si no, sabe. no O se nacerían. entiende. Yo creo que si no, no vendrían a este plano. Sí, es verdad. Lo No que sé, Será pasa, prueba y error, ¿viste? Prueba y error. Tardarán más. yo creo, soy un poquito, medio delirante, pero yo creo que uno nace en el momento que tiene que venir a este Sí. mundo y bueno, con todo lo que tiene que venir y ya creo que ya viene con la fuerza como para poder atravesar lo que tenga que atravesar. ¿No es Ujú. cierto? Como nos pasó a Eh, nosotros en su momento, ¿no? sí, sí, sí. Sí, yo Eso es lo lo que creo también. Sí, yo sí. creo eso. Sí. Así que bueno, todo sea, no sé, estamos en un mundo que este Plutón me encanta porque cuando me agarró a mí en Escorpio me hizo bolsa, pero lo amo, lo amo. seguro que te sacó todo lo que necesitabas que quede por el Sí, camino. sí, todo, todo, todo. Cuando lo comprendí, ahí Claro, relajé. porque vuelvo a repetir, que es el que te rompe con todo lo que no te Sí, da la posibilidad de avanzar, o lo que te pero tiene sí, ventanado. Plutón es así, rompe sí, con toda la regla, con todo el dogma, con todo, te pone así, desnuda, te sí, deja sí.
para que vuelvas a tu ser, a tu identidad. Sí, 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 sí. Bueno, Fernando, muchas gracias por todo, de mi parte. Todas ustedes, a todos ustedes les agradezco mucho que hayan estado en este momento en contacto, es un gusto para mí. Así que Marta, cuando quieras, ya sabés que conmigo contás y podemos seguir dialogando, con todo gusto. ¿no? Vamos a esperar que entre ahora un planeta más y le damos de nuevo. Sí, Cuando Fernando, es muy importante porque también uno necesita este consuelo al alma, ¿no? Porque a veces ve tanta injusticia. Y yo vivo en una zona muy pobre y veo mucha injusticia y hay mucha violencia y hay mucho salvajismo, como no había antes, con un viso de maldad que hasta a mí me asusta. Yo tengo 80 años y yo he visto muchas cosas y he escuchado muchas cosas, pero esta etapa me está costando mucho, me está costando mucho. Es verdad que uno se sensibiliza cuando se vuelve viejo, pero tu palabra es muy consoladora. Es lo mismo que escuchar a Marta, es como un bálsamo, ¿no? y Las yo sé cosas están, pero las dicen de una manera que nos ayuda a convivir mejor con nosotros mismos. Así que gracias, muchas gracias. Y volvé gracias. pronto porque nos encanta. Y yo les agradezco a ustedes que me dan lugar y que yo pueda transmitirles todas estas cosas que para mí confío y tengo muchas esperanzas en la humanidad de cualquier manera que va a salir para adelante, porque Claro, siempre, claro. sí, Sí, Yo sí, creo así que es. todo está al servicio de la vida y tenemos que así, pensarlo así, al Sí, servicio de la vida. es así verdad. es, totalmente. Y defenderla como da lugar, al Así es, amor, a la vida, al cambio climático, a los animales. Hay que salir para adelante peleándola y luchándola por ellos. sí, sí, ni hablar. El mundo tiene que mejorar. Bueno, Gracias, Bueno, hasta gracias. aquí llegamos, me parece, si no hay otras preguntas. Gracias, Fernando. Esto lo vamos a subir al canal de la escuela. También va a estar en el Facebook de Fernando. Y bueno, así tienen la grabación para todos los que lo quieran escuchar y revivir de nuevo. Y son nuevas cosas que nos van dando al alma, ¿no? O sea que nos Seguro. va produciendo vida. Así que, bueno, son caricias para el alma, como dijo como Nélida. dijo Nelly, así es. Gracias Sí, a vos, Marta, y a Fernando. sí, algo que por ahí al que le puede interesar, si entran, por ejemplo, a YouTube y ponen Fernando Suárez Astrólogo, ahí hay varios videos que por ahí les puede interesar porque muchas veces los videos que yo hago tienen que ver con canalizaciones que vienen justamente de la hermandad, ¿no es cierto? Noticias que por ahí pueden ser importantes para los que quieran acceder. Eso es muy Pueden interesante. entrar al Facebook de Fernando, Y sí, es verdad, es verdad. que ahí él va subiendo información y bueno, que es re interesante y que está muy actualizada, digamos. Así que, bueno, gracias a todos, gracias Fernando, gracias a todos los presentes y Será nos estaremos viendo nuevamente dentro de poquito tiempo. Un beso Muchas grande para gracias. mis Muy compañeros. interesante Gracias a todos, todo. La Fernando. verdad Un que muy beso. interesante, muy bueno. muchas No, gracias. excelente, excelente. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a mis compañeros. Besos, Y besos a todos un gran, ellos. Se un los Muchas gran gracias, extraña, Fernando. se los Muchas gracias, extraña. Fernando, y muchas gracias, Marta, como siempre. Gracias, Gracias, Marta. gracias, hermoso todo, gracias. Muchas Gracias. gracias a Bueno, vos. abrazo. Gracias. nos Nos estaremos vemos viendo pronto. Nos vemos próximamente. pronto. Gracias a Sí. todos. Un abrazo. Hasta Buena luego. Adiós. tarde para todos. Igualmente, Gracias. chicos. Un Gracias. beso grande. Un placer.